Y las nanopartículas ahora destacan especialmente por sus propiedades fototérmicas, ya que al ser activadas en presencia de luz láser o luz infrarroja desprenden calor actuando como auténticos nanocalefactores. Pueden ser funcionalizadas muy fácilmente por un amplio abanico de ligandos. ¿Qué ligandos pueden ser adheridos a su enorme superficie? Anticuerpos, polímeros, sondas de diagnóstico, fármacos, material genético. Por todo esto es que las nanopartículas despiertan un gran interés en el campo de la biomedicina. Acá se puede apreciar todo lo que se puede adherir a una nanopartícula de oro para que funcionen como vectores, como sustancias que pueden dirigirse hasta una cierta célula, por ejemplo, cancerígena, y destruirla por la energía que pueden almacenar. Ya dijimos que funcionan como nanocolefactores. También presentan un extraordinario potencial como agentes fototerapéuticos en el tratamiento de cáncer, así como la elaboración de nanoestructuras útiles para el transporte y un transporte selectivo de fármacos y macromoléculas terapéuticas. También destacan que estas nanopartículas funcionan como transportadores inteligentes que permiten controlarlas en el espacio y el tiempo para la liberación de compuestos terapéuticos asociados a ellas, ya que por un estímulo biológico pueden liberar este fármaco, por lo que entonces pueden ser fácilmente controlables desde un impulso externo. Aquí dejo unas aplicaciones famosas de estas nanopartículas. Como les dije, pueden activar fármacos en el interior de los tumores. Son solubles en agua y son buenos catalizadores y también en el campo de la electrónica. ¿Qué es la funcionalización? Bueno, ya lo había explicado un poco. La funcionalización es usar las nanopartículas para un determinado fin. ¿Cómo? Por ejemplo, para la liberación controlada de fármacos, dosis exactas de estos fármacos en ciertas células peligrosas, hipertermia. Aquí se ve cómo un determinado fármaco puede funcionalizarse en la nanopartícula. Entonces, ¿cuáles son los parámetros más importantes para una buena síntesis de nanopartículas? En primer lugar, el tamaño definido, ya que las aplicaciones que hemos descrito anteriormente son posibles si es que las nanopartículas tienen un tamaño definido, porque, por ejemplo, si a un tamaño definido, generalmente pequeñas, las nanopartículas cumplen muy buena su función de eliminar células cancerígenas, pero a un tamaño distinto, un poco más grandes, pueden ser citotóxicas para el organismo. Como se puede apreciar también, ahí también se observa los diferentes tamaños de nanopartículas y cómo iba variando el color. Y eso se observa generalmente en el espectrofotómetro de luz visible, ya por los diferentes niveles de absorción que tienen estas. Lo que decía también que es muy importante es que se tenga una distribución monodispersa. En este caso, en esta imagen, la figura A, B son distribuciones monodispersas, es decir, que tienen solamente un valor promedio o un valor distintivo de tamaño promedio de estas nanopartículas. Pero en el caso C y D existen diferentes rangos de tamaño de nanopartículas. Y bueno, y la forma de nanopartículas. Se prefieren obtener nanopartículas de forma esférica. Acá se puede ver también unas imágenes tomadas desde el microscopio de transmisión electrónica, donde se puede apreciar cómo van el control del tamaño y la monodispersidad. Aquí se puede ver que estas nanopartículas son, aparte de ser monodispersas, y tienen en este caso un tamaño promedio de 14 nanómetros. Tiene la forma de la distribución normal, a diferencia de este valor, que tiene una distribución casi bimodal, es decir, dos valores recurrentes. Acá también tenemos una distribución prácticamente monodispersa, y acá tenemos distintos valores. ¿Qué se prefiere? Bueno, el caso B y el caso C. ¿Cómo podemos medir ahora las nanopartículas?
Los equipos más utilizados en nanotecnología son los siguientes. Primero, la microscopía de transmisión electrónica, que es básicamente el equipo con lo que se tomó estas fotos de nanopartículas. Es un microscopio más sofisticado que el microscopio convencional y sirve para tomar imágenes de tamaño, así como se observa aquí. De ahí tenemos la dispersión de luz dinámica. Esto es para medir la estabilidad de las nanopartículas. Y la estabilidad se mide en función a una propiedad muy particular de las nanopartículas, que es el plasmón superficial. Luego tenemos la espectrofotometría de infrarroja con transformada de Fourier. Esto es para, ya como lo habíamos visto también en el curso de análisis instrumental, para observar los grupos funcionales que se pueden ir formando, que se pueden ir generando en las distintas reacciones químicas que se producen en el mecanismo. Y los rayos X para observar la estructura cristalina de estas. Básicamente, estos equipos son también utilizados también en lo que es minería, es muy similar. Y por último, el equipo quizás el más barato, el más cómodo y el más fácil de usar, que es el espectrofotómetro de luz visible. A pesar de que es el más sencillo, es uno de los más útiles, porque nos puede medir posición de pico, de absorción, ancho de pico y absorbancia. Como en esta imagen. Aquí esta es una imagen de un espectrofotómetro. Se puede ver en la posición del pico, que está relacionado exactamente con la concentración de nanopartículas, también el ancho que tiene este pico, que está relacionado con la distribución de tamaños, y el color, porque si nos dirigimos hacia la derecha en los niveles de absorción, también nos dirigimos a un mayor tamaño de nanopartícula. Y estas son las imágenes STEM donde se ven las nanopartículas. Y bueno, este es un resumen de lo que he estado hablando en general, qué parámetros, aspectos o temas deben ser implicados en este tema.